de hermanos de Estados Unidos que he estado visitando. Todo este tiempo que he estado fuera no he estado de vacaciones, ¿eh? Que algunos dicen, ¿qué vacaciones tan largas? No. También he estado trabajando y he estado sirviendo en diferentes lugares y teniendo diferentes contactos. El viaje este último fue a Florida para continuar teniendo relación con una escuela en Miami, que estamos hermanándonos con esta escuela. Después Alabama, el estado de Alabama, con los directores de un coro afroamericano, gospel, que va a venir en el mes de mayo. El próximo mes de mayo, cuando tengamos Conecta, el verdadero Conecta nuestro, el de la iglesia, vamos a invitar a este coro afroamericano. Va a estar con nosotros 40 voces. Van a venir. Así que ya ponte a orar por este grupo, porque tienen que recaudar dinero para venir, tienen que preparar los ensayos y todo, y va a ser una gran bendición el poderles tener. Yo les dije que por lo menos tenían que cantar 4 de los cánticos gospel clásicos, esos que todo el mundo conoce, por lo menos 4, ¿no? Y a partir de ahí pues ya veremos qué hacemos. Después viajé a Oklahoma y estuve con el pastor Suso Villa, que recordaréis, él está ministrando ahora Suso en Estados Unidos, y también el pastor de misión de su iglesia americana, donde van a colaborar con iglesias aquí en nuestro país. Quieren ayudar a iglesias y estuvimos haciendo estos contactos. Y luego en Texas, que es mi estado favorito, lo siento, y porque viví allí un año y entonces pues está en nuestro corazón. Y en Texas estuvimos pues visitando varias iglesias también, pero la Universidad Bautista de Dallas, el seminario de Southwestern en Fort Worth, y también con contactos con iglesias que también van a venir. Y una reunión muy importante que era el propósito del viaje. En América se ha creado una fundación que se llama Denia Bridges Foundation, fundación para ayudar a nuestro proyecto Alfa y Omega, amigos en América, ¿no? Y ellos se reunían en la ciudad de Texas para fomentar esa unión y esos proyectos de ayuda a través de nuestros queridos hermanos Johnson, que son los promotores, Scott y Susan Johnson. Aunque ellos viven en California, a la otra parte, volaron a Texas para organizar todo este acontecimiento tan especial. Y amigos vinieron y pudimos estar juntos. Así que todos mandan saludos para esta iglesia. Cuando vienen a nuestra iglesia, pues la gente ama esta iglesia y oran por nosotros. Y tenemos gente en muchas partes del mundo orando por esta congregación que falta nos hace. Necesitamos la oración y el apoyo de los hermanos de otros lugares. Nosotros queremos continuar yendo adelante en los proyectos de futuro. En mi viaje, como en todos los viajes, hay momentos difíciles en los viajes. Yo no sé si es que cuando me hago más mayor, tengo más miedo. ¿Os pasa eso a los mayores? No digo a los viejos, no, aquí no hay viejos. A los mayores nos pasan. Yo creo que la juventud es irracional, la juventud no nos hace pensar en los peligros de las cosas. Y creo que la experiencia acumulada de los años transcurridos, pues nos hace ser conscientes de todo lo que nos ha pasado y a veces pues nos entran miedos, por lo menos a mí, ¿no? Cuando estoy solo por ahí. Tengo momentos a veces cuando estoy solo en un hotel y ahí encerrado, o cuando estoy conduciendo en una autopista donde hay 12 carriles, 12 llenos, un coche detrás de otro, y estás 2 horas ahí que parece que no avanzas, ¿no? Y dices, Señor, ¿dónde voy a llegar con todo esto? A todos pasamos momentos de miedo en la vida. Pasamos momentos de dificultad, momentos de zozobra, momentos de angustia, momentos en los cuales pensamos que Dios se ha apartado de nosotros, que Dios se ha ido, se ha alejado por diferentes motivos y causas, y ahora estamos viviendo una situación de miedo. Nuestro carácter realmente, yo creo que nuestro carácter es el reflejo de nuestros miedos. Nuestro carácter es el reflejo de nuestras inseguridades en la vida.
A veces vemos una persona que tiene un carácter feo, un carácter agrio, o un carácter repelente, o un carácter agradable, un carácter hermoso. Bueno, es producto de sus seguridades o sus inseguridades en la vida. Y estas seguridades o inseguridades las producen los miedos que tenemos acumulados en la vida. Tal vez hoy has llegado a este lugar con tus miedos. Cada uno tiene su mochila o su carterita de miedos o su lugar con sus pequeños miedos. Cada uno de nosotros tenemos miedo a perder. A lo mejor has venido esta mañana y estás en tus últimos ahorros. A lo mejor has venido esta mañana y estás en tu último salario. A lo mejor has venido esta mañana y estás en tu último mes de paro. A lo mejor has venido esta mañana y estás en tu último amor. A lo mejor has venido esta mañana y estás en tu última situación personal de carácter que no sabes lo que te pasa, pero que estás en una zozobra y una tiniebla. O has venido esta mañana y tienes el último análisis, la última analítica que no ha salido muy bien, o la última relación. Siempre hay un último de algo en la vida, algo último, algo que se está terminando, algo que está acabando, algo que está finalizando en nuestro ser. Y tenemos temor, y los temores están ahí, los temores están cerca de nosotros y nos demandan algo, nos demandan atención, y los temores tenemos que enfrentarlos. No podemos escondernos de los temores. Es lícito tener miedo y temor a perder el trabajo, claro que sí. Es lícito a tener miedo y temor a perder el amor o perder la familia, y nos llenamos de ansiedad. Pero ¿sabes una cosa? El miedo nos encierra en una cárcel. El miedo nos encierra en una celda, en un lugar donde no nos deja ser libres. Nos encierra en una situación donde se crea un bucle y la pescadilla se muerde la cola porque no salimos de ese lugar. Y nos quedamos ahí y nos quedamos dentro de esa cárcel, a veces meses, a veces años, a veces décadas. Y no te permite ser feliz. Todos en la vida anhelamos ser felices. Todos anhelamos tener paz en nuestro corazón. Todos anhelamos tener tranquilidad. Todos anhelamos tener sosiego. Y es lícito, y el Señor quiere, y Dios quiere que sea así. Dios no quiere que seamos personas amargadas y destruidas. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Sin embargo, vemos que nosotros, incluso los cristianos, podemos vivir en amargura, en necesidad, en confrontación con nosotros mismos y en la cárcel del miedo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a los fracasos, tenemos miedo a ser rechazados. Hay personas que huyen de otras personas. ¿Y por qué huyen? Porque en algún momento de su relación se han sentido rechazados. Y cuando tú te sientes rechazado por otra persona, ¿qué haces? Pues huyes, te vas. Te vas porque no puedes verle la cara otra vez, porque tienes miedo a que te haga dolor, a que ponga el dedo en tu llaga, a que te haga daño. Tienes miedo a esta situación. El rechazo es algo que vivimos muy constantemente. Tenemos miedo a la tragedia. Tenemos miedo a que las cosas nos vayan mal en la vida. No sé si te ha pasado alguna vez de que las cosas te van bien. Una temporada de que las cosas van bien. Y piensas, ¿qué día va a venir el golpe? Es demasiado bonito para ser verdad. Todo va demasiado bien, todo va demasiado bien. Y es verdad, porque luego se juntan todos los ataques en un solo día, todas las presiones. Cuando tienes temporadas que van bien, espera, porque va a venir el ataque un día por todos los frentes, por todas las situaciones de la vida. Hay personas que dicen, si yo pudiera vivir un día sin miedo, si pudiera vivir un día sin miedo, si pudiera solamente un día estar tranquilo. Hay un himno antiguo que no cantamos en la iglesia, pero es muy tradicional en todas las iglesias protestantes del mundo, que tendremos que revitalizarlo. Y dice, firmes y adelante, huestes de la fe. Así que lo sabéis. Los viejos, los nuevos no.
sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sin temor alguno. Ese himno tan tradicional y tan clásico que tantos cientos de veces lo hemos cantado, no nos hemos fijado muchas veces en esa frasecita que dice, sin temor alguno. El escritor del himno ya sabía que teníamos temores, que teníamos miedos. Y eso es una realidad, sin temor alguno, porque Jesús nos ve. El Señor Jesús, si buscamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, empezando por el versículo 23, Mateo 8, 23, está narrando algo muy especial, un hecho que pasó muy especial. Y dice así, entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús se despertó y les dijo, ¿por qué teméis? Y continúa diciendo, hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y reprendió al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Por eso el Señor pregunta, el Señor sabe el corazón de las personas, sabe las necesidades, y pregunta, ¿por qué teméis? ¿Por qué tenéis miedo? Esta es la pregunta que está lanzando a unos muchachos que están mojados hasta los huesos por la tormenta. Y es una pregunta que parece retórica porque es obvia. Hay tormenta, hay vientos, hay relámpagos, hay tempestad. El agua está anegando la barca, están mojados, es real. Es real. Y sin embargo Jesús le está preguntando ¿por qué tenéis miedo? Eso es como preguntarle a dos personas que están nadando ¿por qué estás mojado? Pues es obvio, estás mojado porque estás dentro del mar. Y es lógico que tengan miedo en medio de esas circunstancias violentas, extrañas, que sacuden la vida de ellos en ese momento. Está sacudiendo una gran tormenta su vida. Están pasando por una dificultad. Y ciertamente Pedro y Juan, que están en la barca y que son pescadores, ellos saben cómo achicar el agua, ellos saben cómo guardar la vela, porque es un momento de tormenta y no pueden dejar la vela expuesta y la guardan. Ellos saben, están ahí, están amarrando las velas, están procurando mantener el bote a flote. Pero Mateo, que es el que escribe, que seguramente también estaba en la barca, Mateo lo ve de otra manera. Mateo era recaudador de impuestos, es decir, funcionario de Hacienda. Tenía que ver con el dinero. Y Mateo había sido maltratador de la gente porque había cobrado más dinero. Y bueno, sabemos la historia. Se había convertido y ahora estaba con Jesús. Pero Mateo sabe tanto de barcas y de velas y de remos y de tempestades como yo de mandarín. No sabe nada. No sabe absolutamente nada. Mateo está allí alucinado. Los marineros sí que están tomando nota y están actuando, pero Mateo no. Así que Mateo lo que está haciendo es vomitar. Claro, cuando yo voy al barco a Ibiza, me mareo. ¿Por qué? Porque no soy hombre de mar y vomito. Y no quiero ir a Ibiza 2 veces porque recuerdo ese trayecto largo. Mateo estaría allí intentando aguantar todo lo que podía, la tempestad, en medio de su angustia, en medio de su desesperación y pensando, ¿por qué yo he empezado este crucero que iba a ser maravilloso por el mar de Galilea? Porque era un crucero que iba a ser fantástico por el mar de Galilea y se ha tornado en una terrible tempestad. Y el relato bíblico dice que se levantó la tormenta tan fuerte que incluso las olas llegaban dentro del barco, la barca, con el Señor arriba. Esto me enseña una gran lección para todos nosotros en esta mañana. Mira, subirte a la barca con Cristo puede implicar que tengas que mojarte con Él. Subirte a la barca con Cristo puede implicar que vas a pasar tormentas.
Vas a mojarte, vas a pasar dificultades, Algunos dicen, bueno, yo me hago cristiano para que todo se me arregle en la vida. Existe la teología de la prosperidad. Hay unas iglesias que predican que tú cuando crees en el Señor te prosperará de tal manera que te hará rico. Y luego ven que no se hacen ricos. Y luego se defraudan. Porque subir a la barca con Cristo significa tormentas, dificultades, con Cristo dentro. Con Cristo en la barca. Que es la gran diferencia, vivir sin Cristo o vivir con Cristo. Y no entender este principio como cristianos nos causará muchos dolores de cabeza. Hay iglesias que enseñan que si tú estás en una tormenta en la vida es porque estás en pecado. Hay iglesias que enseñan que si tú estás en dificultades en la vida es porque algo has hecho mal. Hay iglesias que enseñan que si tú estás con dolores en tu vida y enfermedades es que no tienes suficiente fe. Hermanos, yo no veo esto en ninguna parte del Nuevo Testamento ni de la Biblia, en el contexto bíblico. Yo veo que los seguidores de Jesús enfrentan malaria, los seguidores de Jesús enfrentan la muerte de hijos, los seguidores de Jesús enfrentan enfermedades, enfrentan cáncer, enfrentan dificultades, enfrentan temores, lo enfrentan, los pasamos, lo tenemos que pasar y tenemos que ser realistas y tenemos que hablar que eso es una realidad en nuestra vida, lo es. No es la ausencia de tormentas lo que me hace cristiano, ni mucho menos, sino lo que me distingue es que Jesús está en medio de la tormenta. Jesús está en medio de la dificultad y en algunas ocasiones puede parecer que Jesús está dormido, que Jesús está como estaba ahí, estaba dormido, estaba echándose una siesta, no hacía caso a lo que estaba pasando y puede pasarte a ti también. Y hay algunos cristianos que se lo preguntan, ¿por qué la siesta de Jesús es tan larga en mi vida? Porque hay algunos que no sienten la presencia de Jesús. Hay algunos que no sienten su amor, su misericordia, su mano, su protección, su cuidado. Y esto les lleva a alejarse de Él. Hay personas que pasan dificultades y dicen, yo no comprendo cómo un misionero que ha dado su vida en la obra del Señor, se le ha muerto su hijo en el campo misionero. Estoy recordando a un misionero en Guinea Ecuatorial que trabajaba con nosotros y ha estado en nuestra iglesia. El día que le dijeron que su hijo había muerto de un accidente, un niño de 14 o 15 años había muerto de accidente. Y es su padre y su madre toda la vida entregados, dejando Canadá, su país de origen, y Colombia, que era ella colombiana, y estando en Guinea Ecuatorial, dando su vida, su juventud, y su hijo se mata allí. Y algunos dicen, pero ¿cómo Dios consiente esto? ¿Cómo Dios consiente que pasen esas cosas malas a la gente buena? ¿Cómo Dios consiente que esas tormentas existan? Bueno, Dios consciente, Dios tiene su plan, Dios es soberano, hay cosas que no entenderemos, pero lo cierto es que servir al Señor no es una garantía de que no nos pase nada, y ser cristiano no es una garantía de que no vamos a pasar por las tormentas de la vida. En ninguna parte de la Biblia dice que estaremos exentos de dificultades. En ninguna parte de la Biblia dice que estaremos exentos de conflictos, pero sí que dice que Jesús estará en medio de nosotros, en medio de la tormenta. ¿Sabéis una cosa? El temor corroe nuestra vida. El temor entra como una carcoma. ¿Y sabéis que va corroyendo? Va minando nuestra confianza en Dios. El temor nos quita la confianza en que Dios es soberano. Que Dios es soberano. Que a Dios no le podemos manipular a nuestro antojo, que Dios está en su trono y Dios tiene control de las situaciones. Y nosotros nos entra pánico a los seres humanos cuando perdemos el control de las situaciones. A ver, si no porque llamas a tu hijo 20 veces por el móvil. Estás controlando. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te encuentras? Y pórtate bien, haz la tarea. A ver, ahora con los móviles el control se ha triplicado. Muchísimo más. El control de las personas, el control de la situación. ¿Por qué controlamos? Porque eso nos da seguridad. Seguridad de que las cosas están en su sitio, seguridad de que las cosas se están haciendo como yo quiero.
Pero darle el control a Dios es un paso de fe, es un paso de confianza. Y nosotros tenemos como cristianos de darle nuestro control al Señor. Algunos dicen, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios va a sanar de mi enfermedad, pero aparte el médico me ha dicho que los análisis están bien. Entonces, yo sé que Dios me va a sacar de mi situación financiera mal, estoy en un mal momento, pero mi contable me ha dicho que la cosa no está tan mal como pensaba. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? En el fondo queremos controlar. Mientras tenemos el control, no tenemos temor. Hay 4 fuentes letales de temor. Hay 4 fuentes de temor en la vida que tenemos. Y en esta mañana me gustaría especificar estas 4 fuentes. Son 4 fuentes que son 4 bases de madres de temor en la vida. Pasamos temor. Y estas 4 quiero que en esta mañana las enfrentemos para que veamos cómo las podemos vencer. Hay 4 temores que son fundamentales y que dictan todos los demás temores de nuestra vida. El primer temor es el temor al pasado. Hay gente que tiene temor al pasado. Este es uno de los engaños más persistentes del enemigo, que te dice que del lugar donde saliste y por las cosas que hiciste nunca vas a cambiar. Y tú te crees que del pasado no puedes salir. ¿Por qué? Porque creemos que el pasado nos condiciona. Es verdad que es una realidad. El pasado está ahí. El pasado está en nuestras vidas. Y cada uno tiene su pasado, su vida, las cosas que le han ocurrido. Pero algunos se quedan frenados pensando en las cosas negativas que hicieron en el pasado. Y no las superan. Y están pensando siempre condicionados del presente y el futuro a ese pasado que vivieron. Y piensan que Dios no puede transformar el pasado. Algunos piensan, yo estoy condenado a vivir siempre igual, porque además cometo los mismos errores, cometo las mismas dificultades, tropiezo en la misma piedra cada día. Hace años traduje un libro que se titula Making Peace with Your Past, Haciendo la paz con tu pasado. Haciendo la paz con tu pasado. Y ese libro es fundamental. Me encantaría que todos pudierais leerlo porque es un curso de discipulado que te ayuda a superar las barreras del pasado, los pecados del pasado, los errores del pasado, las transgresiones del pasado, esos que están fresquitos en la mente y que te condicionan para crecer en el presente y en el futuro. Hacer la paz con el pasado es fundamental. Y el Señor quiere esto porque está en la barca. Y además lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por tanto, dice Pablo, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva persona es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Pero eso tenemos como un verso bonito para ponerlo en la pared de nuestra casa, pero nos cuesta muchísimo incorporarlo a la vida. Cuando uno está en Cristo, es una nueva criatura. Este concepto lo tenemos que vivir. Este concepto lo tenemos que interiorizar. Este concepto lo tenemos que experimentar. Cuando uno está en Cristo, es una nueva criatura. Está el potencial en ti. Están las posibilidades. Tal vez no has crecido, eres una criatura. Esta mañana hemos presentado a Diana y a Alba, 2 niñas preciosas. Cuando nacieron esas niñas, estuvieron en la incubadora, estuvieron muy ahí pequeñitas, tuvieron dificultades y su madre ha estado alimentándolas y están creciendo. Y las veis que están rollizas y hermosas y se van haciendo grandes. Pero a esa criatura no puedes permitirle tú que camine, porque no va a caminar, es pequeñita, ya llegará. Cuando tengan 11 meses o la edad meses que vayan a caminar, ya llegará, pero son una nueva criatura. Tienen el potencial de ser una persona adulta. Están todos los ingredientes en Diana y en Alba para ser esa persona adulta. En Cristo es exactamente igual. Cuando nacemos en Cristo, Cristo nace en nosotros, el Espíritu Santo nos toca, está ahí, es pequeñito.
Es un niño pequeñito que tenemos que alimentar. Por esto, en nuestra iglesia lo que hacemos es acompañar a los nuevos creyentes en un discipulado de por lo menos 2 años. Estar con ellos, acompañarles para que crezcan, para que maduren, no dejarles. Hay iglesias que la gente se bautiza, entra en la iglesia y dice, bueno, que el Señor te bendiga y ahí te abandona. Pero tenemos que alimentar esa persona en Cristo. Cuando uno está en Cristo es una nueva criatura. Entonces es un borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas han pasado. El pasado, por duro que fuese, por malo que fuese, pues no te tiene que condicionar. Y esta es una promesa del Señor. Una promesa para tu temor. A tu temor del pasado, tu temor en tu vida. Pídele al Señor que te renueve este concepto de las cosas viejas han pasado. Y Señor, renuévame. Y quítame eso. Y es una oración que tienes que hacer, porque no va a salir esa idea de ti, a menos que te arrodilles delante del Señor y se lo pidas insistentemente. Obra en mí, transfórmame, crece en mí, porque tienes que hacer algo nuevo, como dice la palabra del Señor. Nacer y hacer algo nuevo. Miedo al pasado. Hay otro miedo. Hay un miedo al futuro. Es verdad, tenemos miedo al futuro. Con esta mentira, porque esto es una mentira, con esta mentira crees que Dios es incapaz, que Dios no tiene ninguna capacidad de ver lo que te espera, de saber lo que te va a pasar y que puede dirigir tus pasos. Muchas veces vivimos, y yo oigo a cristianos que dicen, mira Jorge, por casualidad me ha pasado esto y aquello. ¿Casualidad? Para nosotros, ¿casualidad? ¿Hay casualidades o hay causalidades? Hay causas. Hay causas. Hay causas que Dios produce. Dios tiene el plan perfecto y yo tengo que estar dentro de este plan de Dios. Y no hay casualidades. Hay circunstancias que Dios prepara y cosas. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos en contacto con el Señor, oramos, dice la palabra, como conviene, como tenemos que orar. Y estamos en comunión con el Señor. Y no es una oración egoísta, sino es una oración en su voluntad. Y a veces queremos esa mentira, que Dios es un Dios espontáneo, un Dios que no conoce, un Dios que nos ha dejado de su mano desde la creación, y así hemos ido de mal en peor. Pero Dios ama a esta humanidad. Dios ama a las mujeres y hombres, Dios ama a los seres humanos y Dios quiere que estemos en su voluntad y que quiere dirigir nuestra vida y nuestros pasos. Cuando la Biblia dice que Dios es el principio y el final, está diciendo que todo lo abarca, que todo lo conoce, que todo lo llena, que todo lo controla, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo siempre. Y Él tendrá control, tuvo control de ayer, tiene el control de hoy y también tendrá control de tu vida, de lo que venga. Dios controla tu futuro. No tengas miedo del futuro. Algunos tienen miedo al futuro. Mañana, ¿qué pasará mañana? Cuando salga de aquí. Algunos tienen fobias tremendas. De que cuando salgan de aquí les va a caer una viga y les va a cortar la cabeza. Algunos piensan así. Nos puede parecer exagerado, pero piensan así. Piensan que no pueden salir, piensan que no pueden hacer nada. El futuro está en las manos del Señor. Y pase lo que pase, si Él está en tu barca, Él va a actuar, Él va a reaccionar, Él va a hablar, Él va a dar su palabra en su momento. El Salmo 37, versículo 23 dice, por el Señor son ordenados los pasos de los hombres. Por el Señor son ordenados los pasos de los hombres y Él prueba su camino. Cuando estamos en el camino del Señor, Él ordena nuestros pasos. Ahora, si estás fuera de la voluntad de Dios, no. Si estoy fuera de la voluntad de Dios, soy yo el que está ordenando mis pasos y estoy decidiendo. Pero si estoy en oración, si estoy en la búsqueda de Dios, entonces mi futuro está controlado por el Señor. Un tercer miedo, el miedo a la comparación. Muchas personas creen que Dios favorece más a otras personas que a ti. ¿Por qué a ese malo le bendices y yo que soy tan bueno no recibo bendición? ¿Por qué ese que es un criticón
tú le bendices y yo que me comporto bien, no me bendices. Y nos comparamos. Nos comparamos con otras personas, nos comparamos con otras familias y pensamos que los otros también, a veces pensamos que los otros son mejores que nosotros. Pensamos que esa persona es mejor y por eso Dios la bendice. Hemos pensado muchas veces que Dios nos abandona y busca gente con la que le gusta estar y a nosotros nos ha dejado de lado. Creemos que otros sí que han ganado el amor de Dios. Creemos que otros sí han ganado el perdón de Dios. Creemos que otros sí han recibido al Señor, pero yo no, yo me he alejado y el Señor me ha abandonado. Y a veces pensamos que ser cristiano no es suficiente y sentimos abandono de Dios en nuestra vida. Y nos comparamos con los demás. Y esto produce que no tengamos paz. Jamás tendremos paz. Y hay algo en esta mañana que quiero decirte. Acéptate como eres en Cristo. No te conformes como eres sin Cristo. Pero acéptate como eres en Cristo y deja que el Espíritu Santo te renueve, te transforme, te hable, te lleve donde Él te quiere llevar. Pero no te compares con los demás y no pienses que Dios ama más a unos que a otros porque esos tienen más que tú o menos que tú. O tú estás recibiendo un castigo, sino que acepta realmente y deja las comparaciones a un lado. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Fíjate, recalca la palabra todos, a todos, todos sin distinción. Todos los que le han recibido, hay un condicionante, los que le hemos recibido. Los que hemos sido convencidos por el Espíritu, los que tocó nuestra vida, los que nos hemos convertido al Señor, los que nos hemos convertido a Él, a todos hemos recibido y hemos creído en su nombre, hemos sido hechos hijos de Dios. Y esto es una palabra de promesa para nosotros, y esto es una palabra que tenemos que afianzar en nuestro corazón. Somos hijos de Dios. Soy hijo e hija de Dios. Cuando te venga la duda, cuando te venga la dificultad, cuando te venga la tentación, recuerda, soy hijo de Dios. Y cuando afianzo esta palabra en mi corazón, esto me da fortaleza. ¿Por qué? Porque estoy renovando mi fuerza, me estoy renovando mi compromiso con el Señor y también al mismo tiempo estoy afianzando sus promesas en mí. Y no renuncio a ellas. No renuncies a las promesas del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay transformación. En el nombre de Jesús hay vida nueva. En el nombre de Jesús hay vida eterna. Y ese es en ese nombre en el cual hemos creído. Y por eso somos hechos sus hijos. Y porque somos sus hijos, Él sabe lo que darnos. Y cuándo nos conviene. Cuándo nos conviene. A veces no aceptamos la disciplina del Señor, nos cuesta, somos como los hijos rebeldes, nos cuesta. Pero el Señor al que ama disciplina, el Señor al que ama exhorta, el Señor al que ama enmienda, el Señor al que ama perdona, el Señor al que ama restaura y te hace su hijo. Y un cuarto punto, un cuarto temor es el miedo al fracaso. Es una mentira increíble que muchos creen. Dios no es tan fuerte como para ayudarme. Dios no es tan grande como para tener misericordia de mí. Dios no está interesado en nada de lo mío, en que yo tenga éxito en la vida, en que yo sea feliz. Algunos lo piensan así, lo viven así. Dios no es tan personal, ese Dios personal que predicamos, ese Dios personal que decimos, algunos no lo sienten de esta manera y viven fracaso. En cualquiera de los casos, este miedo lleva a dudar de la naturaleza de Dios. Dudamos de la naturaleza de Dios y Dios es todopoderoso. Y Dios es nuestro Padre bueno, que nos creó desde Génesis. Y nos ha puesto en la tierra para que crezcamos, multipliquemos, pero para que seamos felices y vivamos su presencia y no vivamos en el fracaso.
No vivamos siempre rodeados de fracaso en la vida. Porque si vivimos siempre en los fracasos y vivimos siempre metidos en estos fracasos, nunca superaremos la vida victoriosa que Él quiere. Nunca alcanzaremos la vida que Él desea que tengamos, una vida llena de su presencia. Dice en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 14, y el Señor le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve, no tengas miedo, ve con tu fuerza, su fuerza que era en el Señor, su fuerza que era en las promesas del Señor, su fuerza que estaban basadas en la relación íntima que Gedeón tenía con Dios, porque Gedeón tenía una relación íntima con Dios, caminaba con Dios, por esto escuchó la voz de Dios. Si tú vives fracaso, si tú vives comparándote temor a la comparación, si tú vives con miedo al futuro, miedo al pasado, tu relación con Dios tiene que cambiar. Tu relación con el Señor tiene que ser otra. Tu relación con Dios tiene que ser transformada, porque Jesús quiere que nosotros perdamos los miedos. Mirad una cosa, Jesús habló 125 oraciones especiales, 125 frases que fueron de esas lapidarias, de esas hermosas de cuadro. De las 125, 80 tienen que ver con el temor, con el miedo. Tienen que ver con el no temas, tienen que ver con el ten confianza en mí. Jesús habló muchísimas veces de tener confianza en Él. Y en toda la Biblia, la palabra que más se usa es no temas. ¿Sabes que hay 365 promesas en la Biblia que dicen no temas? 365, no 366 ni 364. 365 promesas en la Biblia que dicen no temas. Una para cada día. Una para cada necesidad nuestra, una para cada una de nuestras circunstancias, las tuyas, las que tú estás pasando, porque tú tienes tus temores al pasado, al futuro, a la comparación, al fracaso de la vida. Así lo que voy a hacer va a ser un fracaso. Y el Señor te da una palabra de ánimo en esta mañana. No dice el Señor muchas veces levántate, no dice vas a ser ungido, no dice voy a darte riqueza, no. El Señor está diciendo yo estaré contigo. Yo estaré contigo, no temas, no tengas miedo, porque estoy en la barca. No tengas miedo en tu circunstancia, aunque no me veas, aunque no me sientas ahora, estoy contigo, créelo por fe. A lo mejor está echándose una siesta, es verdad, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor no le sientes, a lo mejor estás tú lejos de Él, pero Él está en tu barca y está anhelando que tú le despiertes, y digas, Señor, despiértate. Señor, quiero que tú hables, quiero, Señor, que tú actúes como hicieron los discípulos en esta ocasión. No te hundas, hermano y hermana, en tu tormenta. No te hundas en el fracaso. No te hundas en la circunstancia que estás viviendo. Eso no es de Dios. No te hundas en la desesperación. No te hundas en el temor. No te hundas en la ansiedad. No te hundas a ti mismo flagelándote y haciéndote daño. Mi oración en esta mañana es que no naufragues. Que no naufragues. Aunque la tormenta haya existido por años, aunque el problema de la enfermedad avance, aunque la situación económica esté ahí, aunque las relaciones personales sean malas, no tengas desesperación, porque el capitán te dice, estoy en el barco, estoy contigo. El capitán te dice en esta mañana, yo soy el buen pastor, y el buen pastor apacienta las ovejas, y esas son palabras de Jesús. Y Jesús te dice, yo pagué caro lo que te está pasando en la cruz del Calvario con mi sangre, y nadie te va a arrebatar de mi mano. No tengas miedo, dice el Señor en esta mañana.
Así que confía en Él. Confía. Despiértalo. Despiértalo. No vivas la religión solamente, vive la relación con Él. Y despierta a Jesús. Y dile, Señor, te necesito. Puede parecerte insignificante, puede parecerte demasiado grande, puede parecer algo que no tiene importancia, o puede parecer algo que es un imposible. Pues Dios es el Dios de los imposibles. Despiértalo, hermano y hermana, despiértalo en esta mañana. Y dile, Señor, calma esta tormenta. Calma esta tormenta en la que estoy viviendo. Una tormenta descontrolada que yo no puedo controlar y yo no puedo dirigir y yo no puedo hacer nada con ella. Deposítala en sus manos, no lo manipules. Calma esta tormenta, Señor. Vamos a ponernos de pie. Si en esta mañana tú quieres despertar al Señor, si en esta mañana hay alguna área de tu vida, la que sea, primero, tal vez no es tu Señor, acéptalo como Señor.